Ananías y Safira intentaron engañar a Dios. ¿Lo sabías? Conoce más de esta historia a continuación. Bienvenidos a Un Café con Jesús, donde aprendemos más de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, se relata la historia de Ananías y Safira, un matrimonio que quiso engañar a Dios, quiso agradar a los hombres, quisieron ser hijos de Dios y del mundo al mismo tiempo. Resulta que unos días después de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, iban Pedro y Juan hacia el templo y se consiguieron a un cojo, un hombre cojo de nacimiento, sentado a la puerta del templo, al cual Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dieron sanidad y lo levantaron. Y este hombre entró al templo dando brincos, dando saltos de alegría por la sanidad que había recibido. Por este testimonio, muchos de los que estaban allí creyeron en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo que los apóstoles predicaban. Y dice la Biblia en Hechos 4:32 que todos estos nuevos creyentes eran unánimes en corazón y alma. Y todo lo que tenían lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada quien según su necesidad. Y vino un hombre llamado José que, teniendo una heredad, la vendió y entregó el dinero a los discípulos para su distribución y repartición. Pero Ananías y Safira no querían quedarse atrás, pero tampoco querían soltar todo lo que tenían. Entonces, la heredad que ellos tenían la vendieron, pero sustrajeron del dinero, del precio de la venta, una parte. Y la otra parte fueron y la entregaron a Pedro. Pero antes de hacer esto se pusieron de acuerdo, Ananías y su mujer. Primero fue Ananías y entregó a Pedro lo que había convenido con su mujer, que iban a entregar del dinero de la venta de la heredad. De lo que no se percató Ananías es que Pedro estaba lleno hasta el tope del Espíritu Santo, y de una vez lo detectó y le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, sustrayendo parte del dinero de la heredad? ¿Reteniéndola no te quedaba a ti toda? ¿Y vendiéndola no estaba en tu poder? ¡Wow! El Espíritu Santo actuó sobre Pedro para detectar que Ananías quería engañarlos, que Ananías quería ganar reconocimiento por lo que estaba haciendo, pero había algo en Ananías que estaba siendo falso. Y Pedro lo reprende y le pregunta por qué deja que Satanás toque su corazón de esa manera. Al oír Ananías las palabras de Pedro, expiró y cayó muerto en el piso. Lo mismo sucedió con Safira, su esposa, cuando se presentó ante Pedro para hacer la misma ofrenda. Expiró y cayó muerta, y todos los que estaban ahí quedaban atónitos por lo que estaba sucediendo. Algo importante para destacar en esta historia y lo que pasa con Pedro, Ananías y Safira es la forma en que Pedro se dirige a ellos, en la forma en que Pedro se dirige a Ananías, porque es que Pedro no lo reprende a él. Pedro no reprende a Ananías, sino que le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y mintieses de esta forma al Espíritu Santo? ¿Por qué no te quedaste con la heredad y mantenías la integridad de lo que venías haciendo? Fijémonos que Pedro no reprende a Ananías por haber tomado parte de la heredad, pues al fin y al cabo la heredad era de ellos y podían poseerla y seguir en el ministerio. Por lo que Pedro le juzga es porque dejó que Satanás se acercara al corazón. Dejó que Satanás entrara en su corazón para intentar engañar a Dios y al Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta: ¿acaso estaba Satanás más cerca de Ananías de lo que estaba el Espíritu Santo? Pero es que Pedro, aún lleno del Espíritu Santo, también había vivido con el Señor una experiencia parecida. Cuando el Señor le dijo, mirándole a los ojos: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Con estas dos historias bíblicas reales, nos damos cuenta que Satanás viene a influir en nuestra vida, en nuestros corazones, poniendo pensamientos que creemos
que son buenos, pero que realmente nos apartan de Dios. Recordemos que Pedro simplemente no quería que el maestro fuese a padecer todo lo que estaba anunciando. Pero ¿por qué le pasó esto a Pedro? Pedro, aún estando con el Señor, no había logrado entender el Evangelio de Cristo, y por eso actuó de esa manera. Por eso aún no estaba Dios en su corazón, y de esa manera Satanás logró entrar en él. Cuando no entendemos el Evangelio, le damos espacio a Satanás para morar en nuestro corazón y asimismo darle más peso en nuestra vida a las cosas del mundo por sobre las cosas de Dios. Es la misma historia de Ananías y Zafira. Ellos, al no entender el Evangelio, al no entender el sacrificio de Cristo, al no entender la cruz de Cristo, fueron presa fácil de Satanás para intentar engañar a Dios y al Espíritu Santo. Hoy, en nuestro tiempo, necesitamos aprender de esta historia y empezar a renovar el entendimiento para poder interiorizar, comprender y vivir el Evangelio, la cruz de Cristo, y así poder echar fuera de nosotros a Satanás y a sus servidores, porque presa fácil somos si no entendemos el propósito de Jesús. ¿Cómo logramos esto? Buscando y manteniendo más intimidad con Dios por medio de su palabra, por medio de la adoración, el ayuno, la oración y la vigilia. El Evangelio de Cristo, su sacrificio en la cruz, es para mostrarnos que aunque estamos en este mundo, los hijos de Dios no somos de este mundo. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habiendo escuchado estas dos historias, se hace necesario para nosotros, los hijos de Dios, conocer aún más sobre lo que significa realmente el Evangelio de Cristo, su sacrificio en la cruz, y entendido esto, encender en nuestro corazón la luz del mundo que es Cristo y disipar de nuestras vidas las tinieblas que es Satanás. Elevo una oración al Dios Padre Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que estamos escuchando este devocional nos acerquemos más a Jesús, comprendamos su propósito y su misión en la tierra, y de esa manera el Espíritu Santo more en nuestro corazón y las tinieblas sean disipadas y esparcidas de nuestras vidas. Amén. Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que otras personas puedan llenarse más de la palabra de Dios y nutrirse cada día más de lo que Cristo quiere que hagamos para Él, para que consigamos el reino de Dios.